Muy buenos días con todos. La Escuela Politécnica Nacional les da la cordial bienvenida al seminario Taller Prácticas en el Acceso a las Instituciones de Educación Superior, organizado dentro del proyecto Alfa Guía. Primero, Himno Nacional del Ecuador. Palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Adrián Peña, vicerrector de la Escuela Politécnica Nacional. Señores directivos que me acompañan en la mesa, directivos del proyecto Alfa Guía, señores asistentes al seminario taller del proyecto Alfa Guía, señores conferencistas, amigos todos. Para la Escuela Politécnica Nacional es muy importante el desarrollo de esta actividad. Permítame hacer una pequeña introducción sobre lo que significa el proyecto Alfa Guía. Los proyectos Alfa normalmente son desarrollados por la Comunidad Europea con la participación de universidades tanto de Latinoamérica. Hoy en día está en vigencia el proyecto Alfa, ya no tanto para Latinoamérica, sino para Centroamérica y también para la parte de África. Está cambiando la Comunidad Europea a otro tipo de proyectos con Latinoamérica. Pero este otro tipo de proyectos siguen, digamos, en el mismo camino, que es la preocupación no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Es en razón de que, ¿qué pasa con la universidad, sobre todo con su elemento importante que son los estudiantes? El proyecto Alfa Guía se plantea dentro del marco de 16 universidades, la Universidad Matriz, la Universidad Politécnica de Madrid, están universidades de Italia, universidades de Portugal. En la parte de Latinoamérica tenemos una en México, tenemos la Universidad de Antioquia, tenemos la Universidad Católica de Brasil, está la Universidad Principal de Uruguay, tenemos también la Universidad de Panamá y la Politécnica Nacional. Obviamente el interés nace porque en los índices de abandono estudiantil en la parte superior está alrededor del 40% a nivel de Latinoamérica y Europa. El considerable abandono no solamente es que el estudiante deja la universidad, sino también la movilidad que el estudiante presenta dentro de la universidad. Una movilidad que significa que demore más, obviamente al estado de todos los países, inclusive el estado ecuatoriano cuesta más, porque hay estudiantes que cambian de carrera, se mueven, pasan a una carrera a otra carrera. Esto hace de que su transitar universitario se alargue y no sea bueno, digamos, ni tanto para el país ni para él. Esta preocupación ha hecho que el proyecto Alfa Guía se centre en algunos aspectos. Los aspectos que está centrado el proyecto es, en primer lugar, el acceso, después la integración del estudiante, la mantención del estudiante y su culminación. El proyecto Acceso, que le tocó a la Escuela Politécnica Nacional coordinar, es por cuanto a nivel mundial casi no existía o no existe, digamos, el proceso de admisión en el curso propedéutico que nosotros tenemos. Entonces es una novedad para nivel mundial, porque casi en todo el mundo los estudiantes vía examen, vía selección o cualquier sistema que tengan los diferentes países integran, una vez que terminan su enseñanza media, pasan a la universidad, de acuerdo a sus méritos. Pero la Politécnica Nacional siempre ha tenido su curso de admisión. Entonces, esto llamó la atención y decía, bueno, veamos qué países están manteniendo el acceso o cómo es el acceso que ocurre entre la educación media y superior. Claro, en nuestro caso, como ustedes conocen, es el curso propedéutico. Actualmente el gobierno, a través de la CNC, está trabajando con el curso de nivelación.
haya una experiencia, hemos trabajado juntos, hemos estado siempre, digamos, manteniendo una buena relación con la CNSI, porque es importante para todos saber que el nuevo examen que se está tomando a nivel de los colegios es un examen que posibilita, de acuerdo al puntaje, que los estudiantes puedan o no transitar en una carrera u otra. Quizás nosotros estamos preocupados, igual que la CNSI, hay una preocupación en el sentido del escogimiento de carrera. Ustedes conocen, hay un puntaje, generalmente el puntaje más elevado lo están tomando en medicina o carreras afines a la medicina. Luego, los puntajes inmediatos son para ingeniería, quizás la Politécnica Nacional, ese puntaje nos ha permitido que tengamos estudiantes con unos altos índices hacia la Politécnica Nacional, porque el estudiante toma como segunda alternativa la ingeniería. Observen ustedes que desde el punto de vista profesional, si hay una, digamos, yo diría un abismo muy grande entre ser médico y ser ingeniero, pero eso sucede. Entonces esa es una de las preocupaciones que el grupo Acceso está observando, y es la razón de ser de este seminario, porque nosotros vemos que, si bien es cierto, sea el elemento que sea la selección que hagamos, el estudiante hasta qué punto sabe a dónde llega y cuáles son sus aptitudes profesionales, escogió bien su carrera, no lo escogió, bajo qué criterios lo tomó la carrera, y no tengamos las sorpresas que estamos teniendo. Yo inclusive aquí en la Politécnica estamos con las sorpresas siguientes, porque como vicerrector estoy enterado de la parte académica. Los estudiantes que entran al curso nuevo de admisión, que ya es un año, por decir, vienen a física, y cuando ya pasan el curso de nivelación dicen: yo no quiero física, yo quería ser ingeniero eléctrico. Entonces, son situaciones complicadas para el manejo, porque al final son personas. Nosotros sabemos que no podemos movilizar fácilmente, porque la situación es también cupos que tienen las universidades, y los cupos no nos permiten a veces movilidad. Entonces tomen en cuenta que esta es la situación actual, ¿no? O sea, nosotros queremos justamente llegar hacia la educación media, y qué mejor que ustedes, que son los partícipes, porque también se ha visto en las reuniones de los grupos de accesos el divorcio que existe entre la educación media y la educación superior. No es solo ecuatoriano el problema, no está solo en el país. La mayoría de países, yo digo a excepción tal vez México, la mayoría de países hay yo diría, un total desconocimiento entre lo que hace la educación superior y lo que hace la educación media. Esto quizás lleva inclusive a programas. También se observa que los diferentes gobiernos, los ministerios de educación, hacen programas de bachillerato que a lo mejor pueden tener un éxito relativo, pero jamás ha sido consultado que si ese programa va a tener el éxito esperado a los estudiantes que van a ingresar a la educación superior. O sea, no hay eso, no es un mal nuestro, pero tampoco eso nos debe contentar, sino nos debe preocupar. Y por eso es que el grupo Acceso está muy preocupado de esto, y hoy en día inclusive toda esta conferencia estamos transmitiendo a todas las universidades que formamos el grupo Galpaguía, porque hay un interés de ver cómo es o cuál es la participación que existe respecto a la parte media y superior. Se ha tratado este seminario justamente de orientación vocacional y profesional, porque nosotros sabemos que los diferentes establecimientos de educación superior tienen departamentos orientados y que están con el fin específico justamente de que sus estudiantes no sufran, digamos, problemas en el momento de que ingresen a la educación superior, o que tomen una decisión que puede ser también un camino hacia el trabajo o hacia el servicio a la sociedad de forma inmediata. Entonces, es la razón de que yo les pido que el día de hoy trabajemos en conjunto, porque al grupo Acceso lo que nos interesa, sobre todo, es la participación de ustedes, porque nosotros nos enriquecemos justamente sabiendo o teniendo en cuenta cuáles son los caminos que ustedes lo ven, o cuáles son los caminos que nosotros deberíamos tomar en esta situación. Tomen en cuenta que lo que nosotros
vamos a decir, hoy, porque se va a replicar talleres parecidos, lo va a hacer Paraguay, lo va a hacer Chile y Ecuador. Son 3 talleres que se van a hacer sobre el mismo tópico. Entonces, por eso es muy importante lo que nosotros logremos sacar aquí, porque no va a ser solamente aplicado a cada país, sino va a ser también tomado en cuenta para que sea aplicado a nivel de Latinoamérica y los países europeos que están sufriendo del mismo problema. Porque queremos saber a qué se debe que el estudiante no decida su carrera, o tal vez sea culpa de todos, generalmente. Entonces, la participación, como les digo, aquí es yo creo, extremadamente importante, porque vamos a lograr en estos 2 días tener, digamos, resultados que nos pueden servir para un análisis. Porque tomen en cuenta que después del acceso también estamos preocupados en otra situación, que es la integración del estudiante. La integración del estudiante consiste justamente en que las universidades, ¿qué estamos haciendo para orientar al estudiante que ya llega a nuestras aulas? Para decirle cómo tiene que actuar, qué es lo que le estamos ofreciendo, cuáles son sus derechos, cuáles son sobre todo sus derechos, porque a veces muchas situaciones yo observo que los estudiantes no conocen sus derechos y a veces fallan por no conocer sus derechos. Luego también estamos preocupados en la parte de movilidad, lo que yo les comentaba, este cambio de universidad, este cambio, digamos, de facultades. Entonces, es importante que este cambio interno de facultades que está ocurriendo sea una movilidad más fácil para el estudiante. Yo no digo facilista, más fácil en el sentido de que lo que ocurre a veces es que si yo me paso de una carrera a otra, tengo aprobado por decir un 60% y la otra carrera me llega a aprobar solo el 30%. Entonces, tomen en cuenta que eso resulta una pérdida, no solo en el tiempo del estudiante, sino una pérdida económica para el país. Y es eso también lo que nos preocupa. Y finalmente, un caso que también es común, el estudiante termina su currículo, su malla curricular, o sea, llega al 100% de lo que significaría su sistema de créditos, pero ¿qué es lo que sucede? El sistema de graduación vuelve a ser quizás igual o tan terrible como el sistema de acceso. Entonces, estas son las situaciones de que ha motivado al grupo Alfa Guía que estemos trabajando hoy en día. Este proyecto se inició en el 2011, debemos finalizar en marzo del 2014. En este semestre es muy importante este curso y los cursos seminarios, es muy importante, también estamos haciendo ciertas encuestas, viendo también documentos que han hecho otros países para ver la validez de los documentos, para ver las actividades que otros países han logrado, qué tan bueno ha sido, qué tan éxito han tenido o no han tenido éxito, para no tener, digamos, el mismo camino, sino escoger los mejores caminos. Por eso yo pido siempre que en estos 2 días trabajemos juntos, saquemos buenos resultados, con toda sinceridad, porque no estamos juzgando a nadie, sino lo que estamos queriendo ver es qué sucede, y esto es lo que nosotros deseamos. Por lo que yo, en calidad de vicerrector, preocupado del proyecto ALFA, les deseo a ustedes en estos 2 días muchos éxitos y espero que se sientan en su casa. Gracias por su asistencia. Agradecemos las palabras de bienvenida del ingeniero Adrián Peña, vicerrector de la Escuela Politécnica Nacional. Alfa Guía es un proyecto de intervención educativa que consiste en el desarrollo de acciones que contribuyen a resolver el problema del abandono estudiantil. Esta iniciativa tiene el propósito de crear y gestionar una red de instituciones de educación superior. Siguiendo con el acto, a continuación se llevará a cabo el ciclo de conferencias. Se recuerda a los distinguidos conferencistas reservar 10 minutos al finalizar su presentación para preguntas de los presentes. Seguimos con la presentación de la conferencista, la magíster Elizabeth Larrea Santos, subsecretaria de Formación Académica y Profesional del CENESID, quien desarrollará la ponencia sobre experiencias del CENESID en orientación vocacional y profesional. Bien, buenos días, primero a la mesa directiva y al vicerrector de la Escuela Politécnica Nacional, que le hizo la invitación a la Secretaría. Buenos días a todos y a todas.
El tema que nos toca como Secretaría exponer tiene que ver con las políticas regionales que se están configurando alrededor de lo que sería el acceso, pero también la prevención de la deserción estudiantil en la educación superior. Y en este sentido, creemos nosotros que es importante plantearnos tres elementos un poco para contextualizar el porqué del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en el marco justamente de las políticas nacionales de acceso. En primer lugar, tener claro que producto de la desregularización y de la mercantilización en que se encontraba la educación y el Sistema Nacional de Educación Superior, efectivamente habían serios deterioros en términos de los perfiles de egreso y la consolidación del egreso del bachillerato y la consolidación de los perfiles de ingreso a la universidad. Por otro lado, producto justamente de políticas neoliberales que restringieron los presupuestos en educación y por lo tanto el acceso, aparecía otro elemento fundamental que teóricamente se lo concibe como un sinnúmero de barreras en el acceso, entre ellos el problema de la no gratuidad de la educación superior, que luego fue resuelto por la Constitución de la República del Ecuador. Y en tercer lugar, el tener claro desde la Secretaría y también desde el Ministerio de Educación que las nuevas generaciones que iban a ingresar a la educación superior tenían que tener competencias, desempeños y habilidades necesarias para poder abordar de una manera adecuada los cambios y transformaciones que se van a operar y se están operando ya en la educación superior. En este sentido, la primera política de acceso que el gobierno nacional implementa es la gratuidad de la educación superior hasta el tercer nivel. Gratuidad que implica, según el artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, desde el acceso hasta el término de la carrera, lo que implica que efectivamente todos los servicios de corte educativo necesarios para un proceso de formación profesional de tercer nivel sean cubiertos por la educación superior pública. Esto implica también que la CENESID, conjuntamente con las entidades rectoras, en este caso el Consejo de Educación Superior, se plantee una nueva fórmula de distribución de los recursos para educación superior basado fundamentalmente en el desarrollo de la calidad y de la meritocracia de las instituciones de educación superior, en este caso universidades y escuelas politécnicas públicas. Y por otro lado, el manejo de una serie de estrategias que van desde la normativa en términos de instructivos para la ejecución y la garantía de que efectivamente se cumpla la gratuidad hasta procesos de corte en términos de control y de castigo también en términos de coerción a aquellas instituciones que no cumplan con el principio de la gratuidad. En segundo lugar, se plantea la configuración de un sistema nacional de nivelación y admisión que tiene dos grandes componentes. Un componente que es el Examen Nacional de Educación Superior, constituido por tres estructuras básicas, que tiene una muy baja sensibilidad frente a conocimientos y a la información y una alta sensibilidad en términos de lo que sería la evaluación de las estructuras cognitivas y lógicas de los estudiantes. El examen de educación superior consta de tres grandes bloques, llamado EBES. Un bloque
que tiene que ver con el razonamiento verbal, un bloque que tiene de preguntas o de reactivos que tiene que ver con el razonamiento lógico, abstracto y espacial, y un bloque que tiene que ver con el razonamiento numérico y de resolución de problemas. Estos reactivos han sido configurados y construidos por las distintos académicos de las instituciones de educación superior en conjunción con expertos internacionales que han estado trabajando el desarrollo de un banco de preguntas lo suficientemente extenso para permitirnos a la CNCIT poder manejar de una manera adecuada la elaboración de los diferentes instructivos como los diferentes manuales para el desarrollo de los exámenes. Cada vez que se presenta una convocatoria a examen, existen hasta 12 formas distintas de exámenes, aunque indudablemente tenemos que tener claro que los tres componentes básicos que configuran la estructura misma del examen, sus reactivos responden a niveles de progresividad como a niveles de profundidad de las diferentes ítems que se trabajan. Y por otro lado, aparece un sistema de nivelación que básicamente fue desarrollado para reducir las brechas de acceso en términos de conocimiento que constatamos que efectivamente existía en el Ecuador producto de las desigualdades en la calidad educativa incluso habían algunos datos que nos permitían establecer la calidad educativa referida a algunas zonas geográficas mucho más deprivadas en términos del desarrollo de procesos de talento humano, de procesos de evaluación y de procesos de consolidación de lo que sería la calidad de los currículos y los aprendizajes. Una prueba de ello es lo que hace poco el presidente de la República comentó en una de las sabatinas, producto de una investigación que está haciendo la CNCIT, que hay zonas fundamentalmente de la costa que arrojan evaluaciones de leyes hasta 60 puntos de diferencia con los estudiantes o con los puntajes de los estudiantes de la sierra. Existen 10 provincias de la sierra que mantienen puntajes bastante estables, balanceados e equilibrados. Sin embargo, en el área de la costa, en la zona geográfica de la costa, sobre todo en el Guayas, se encuentra una deprivación bastante importante que debe ser asumida como una estrategia prioritaria para permitir el mejoramiento de la calidad educativa de los colegios y de las unidades educativas que se presentan en estas zonas geográficas, sobre todo la zona 8 y la zona 5, que es la que más deprivada está. En todo caso, la nivelación surge como una estrategia para reducir las brechas y las desigualdades que se generan históricamente en el sistema educativo y que produce una reducción sustantiva de los perfiles tanto cognitivos como socioafectivos de los estudiantes que egresan del bachillerato y por lo tanto les resta oportunidades para el ingreso adecuado en la universidad. ¿Qué teníamos al respecto? El ingreso irrestricto como política pública que se generó desde los años 60 del siglo pasado fue una política perversa en el sentido de que aparentemente ingresaban irrestrictamente la mayoría de los jóvenes que optaban por la educación superior. Sin embargo, los datos de la evaluación del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, producto de la evaluación de las universidades y escuelas politécnicas en el mandato 14 en el 2008, aparecen los siguientes datos. Tan solo el 19%
de las universidades logran sostener a sus estudiantes en el primer año de universidad. El 48% de las universidades tienen deserciones de hasta el 52% de los estudiantes al término del primer año universitario. Por eso decimos que la política del ingreso irrestricto fue una política perversa, en el sentido que permitía el ingreso, permitía el acceso, pero restringía las posibilidades de permanencia y de graduación de la mayoría de los jóvenes que optaban por la educación superior. A tal punto que uno de los problemas más graves que tiene la educación superior ecuatoriana tiene que ver con la eficiencia terminal, es decir, la cantidad de estudiantes de una determinada cohorte que en el tiempo previsto por el modelo educativo se gradúan. Nosotros hemos tenido, cuando se inicia este gobierno, eficiencia terminal por debajo del 25%, que es la media baja de América Latina. Hoy esa eficiencia terminal efectivamente ha mejorado notablemente. Cuando empieza este gobierno, otro de los datos que realmente preocupó a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación tiene que ver con la tasa neta de ingreso a la educación superior, en el sentido de que realmente estaba por debajo del 19% con referencia a la cantidad de jóvenes entre 18 y 24 años que tenían posibilidades de acceso. En este sentido, y más allá de tener conciencia de la eliminación de las barreras de acceso, generando la política de la gratuidad, aparece una segunda política o una segunda estrategia para la eliminación de las barreras de acceso que tiene que ver con el sistema de nivelación. Quiero dejar claro que el sistema de nivelación no va a ser una política permanente, porque de lo contrario estaríamos fragmentando el sistema educativo. Nosotros, ¿qué estamos nivelando? Nivelando aquellos perfiles de habilidades, de desarrollo humano, socioafectivas, de competencias de desarrollo del pensamiento y de desempeños en los aprendizajes o en la cognición de la ciencia. Eso es lo que estamos nivelando. Porque los datos nos decían que efectivamente los estudiantes que egresan del bachillerato no todos comportaban los perfiles necesarios para el ingreso. Creemos nosotros que con el principio de integralidad del sistema educativo que está en la Constitución de la República y que es uno de los principios que regula también la Ley Orgánica de Educación Superior para las universidades y escuelas politécnicas, nos va a permitir, de hecho, en estos procesos de conectividad, de integración, de articulación, de vinculación de las políticas con el Ministerio de Educación, nos va a permitir ir reduciendo las posibilidades de esta política de nivelación cuando efectivamente los estudiantes del bachillerato egresen mayoritariamente con los perfiles adecuados. En septiembre del 2014 ingresa a la universidad, porque egresan en julio, la primera promoción de estudiantes de bachillerato que viene con un nuevo currículum. Aquí hay una situación difícil, ya mismo vamos a hablar de cómo se estructura la nivelación. Aquí hay una situación difícil. ¿Qué es lo que tenemos que articular? Nosotros tenemos que articular los perfiles de egreso con los perfiles de ingreso a la universidad. Es decir, tenemos que armonizar dos visiones. La visión del bachillerato, la visión de lo que sería una educación óptima de calidad y de calidez en el proceso del bachillerato, con la visión de las universidades
que es la visión desde la ciencia. Esas visiones muchas veces entran en contradicción, producto de los modelos educativos y producto también de los modelos epistemológicos con que concebimos el desarrollo y la organización de la ciencia en las universidades. Y aquí hay un primer gran bloqueo que hay que superar. Yo les decía que en el 2014 ya egresa la primera cohorte. La primera cohorte viene con un modelo educativo constructivista y conectivista, que parte fundamentalmente de la concepción de que el bachillerato está orientado al desarrollo, fortalecimiento y configuración de estructuras cognitivas y socioafectivas necesarias para enfrentar el mundo de la ciencia o el mundo del trabajo. Y en este sentido, las nuevas teorías epistémicas del aprendizaje se plantean que la educación del bachillerato debe resolver, y bueno, aquí hay muchos teóricos, muchos académicos que lo conocen, desde Charles Delors, ya en la última década del siglo pasado, se planteó las llamadas nuevas competencias. Hoy esas nuevas competencias han sido reconfiguradas, y han sido reconfiguradas porque uno de los elementos fundamentales que plantea las nuevas teorías de epistemología de los aprendizajes tiene que ver con el desarrollo de una serie de habilidades y capacidades que son mucho más englobadoras que las simples competencias para el desarrollo de, en primer lugar, la capacidad para el desarrollo de aprendizajes complejos que puedan enfrentar la incertidumbre y permanentemente conectados y contextualizados. Esta es la primera gran capacidad que dice Morán y los grandes teóricos de la educación. El conocimiento solo es en la medida en que se puede conectar y se puede contextualizar. De lo contrario, son simples premisas que efectivamente han pasado por un rigor de la lógica, pero carecen de toda pertinencia. Y entonces, la pertinencia del aprendizaje, la pertinencia educativa, no está en la cantidad de información que un estudiante pueda tener a su favor, sino en las capacidades para tener procesos mentales que le permitan un pensamiento que pueda generar conexiones y contextualización. Esa es la primera capacidad. La segunda capacidad es la capacidad que está referida al desarrollo de los lenguajes y la comunicación. Y miren que no hablo de lenguajes, sino de los lenguajes. ¿Cuáles son esos lenguajes en las sociedades del conocimiento? En primer lugar, la posibilidad de la comunicación oral y escrita de nuestro propio idioma, de tal forma que los estudiantes que egresen del bachillerato puedan ser capaces de empalabrar la realidad. Empalabrar la realidad significa tener dominios para configurar procesos de observación, de caracterización, de comparación, de estructuración, de organización y de implicación con la realidad y con el conocimiento. Pero por otro lado hay otros lenguajes que tenemos que dominar. Esos lenguajes tienen que ver con el lenguaje de la imagen. Entonces no puede salir un estudiante del bachillerato si no tiene una lectura crítica de la imagen. Hay algunos carteles por ahí que se ven y que, claro, en el mundo del marketing resultan muy sugerentes e importantes.
una imagen vale más que 1000 palabras, pero en el mundo de la educación resultan ser muy peligrosos, extremadamente peligrosos, porque los docentes permanentemente estamos luchando por estas contracciones del lenguaje, es decir, estamos en el mundo de lo nano, y entre lo nano no solamente está la nanotecnología, sino que también están las nanonarrativas, también están los nanocompromisos, también están las nanoarticulaciones políticas, es decir, hay una nueva configuración cultural de lo nano que tenemos que entender, tenemos que comprender para poder intervenir. Hoy ustedes saben que en el área de la lingüística y en el área de la literatura hay concursos de cuentos cortos, y los cuentos cortos no pueden pasar de una línea. El Twitter y todas las redes sociales son una muestra de cómo en una contracción del lenguaje podemos expresar sentimientos, emociones, visiones, perspectivas, cosmovisiones incluso. Y en este sentido, el lenguaje de la imagen debe ser abordado tanto por el bachillerato y luego por la universidad para que los estudiantes puedan tener una lectura crítica que implique el uso no solamente del lenguaje icónico, sino también del lenguaje textual para poder comprender la realidad y desarrollar cosmovisiones. Un elemento fundamental que aparece en esta competencia tiene que ver, que hay muchos psicólogos que lo saben, tiene que ver con esta nueva epistemología que se configura alrededor de la constitución del sujeto. El sujeto tradicionalmente se constituía en el lenguaje. Somos lo que nos dijeron que éramos. Y las realidades se configuran en la capacidad que tengo para empalabrar, para nominar, para caracterizar la realidad. Sin embargo, hoy se introduce un nuevo elemento, que es el elemento de la imagen, que también es un lenguaje. Entonces, esa es una de las configuraciones fundamentales. Los sujetos ya no solo nos constituimos en los lenguajes textuales o orales, sino que nos constituimos en los lenguajes de la imagen. Hay una serie de autores, como Sartori, por ejemplo, que aparece y nos dice que estamos pasando del Homo sapiens al Homo videns, y nos pone muy catastróficamente en la realidad, pero hay otros autores que median esto y dicen efectivamente el Homo videns hay que manejarlo con una lectura crítica. Otro de los lenguajes fundamentales es el lenguaje de la informatización. El mundo se mueve en red. La información está en la red. Las relaciones humanas están en la red. Las interacciones sustantivas de las sociedades están en la red. Incluso ahora, a partir de hace 2 años, las interacciones políticas, se sabía que se movían, hay un dato de Manuel Castells, que plantea que en un día Nueva York mueve la cantidad de dinero que corresponde al Producto Interno Bruto de todo el continente africano, sin mover a las personas, es decir, vía la red. Y con el movimiento de los indignados, que se movió más gente que en una guerra mundial, alrededor de este movimiento pacífico por mejorar las condiciones de vida del ambiente, este movimiento que Manuel Castells llama también la red de los indignados y de la indignación y de la esperanza, nos dice que también las relaciones políticas se mueven en red. Si nosotros, desde el Ministerio de Educación, bueno, y luego la parte de la ciencia, la configura la universidad, no manejamos el dominio de los lenguajes informáticos, lo que estamos haciendo es
generar la nueva exclusión de los ecuatorianos en el desarrollo del conocimiento y de las redes sociales. Otro elemento fundamental que aparece como, las capacidades que aparecen para eliminar las barreras del acceso, tiene que ver con el desarrollo de procesos de pensamiento sistémico para el aprendizaje de la ciencia. Eso lo tiene que resolver el bachillerato. A la universidad deben llegar estudiantes capaces de pensar sistémica, articulada, complejamente las relaciones de la información científica para poder construir ideas y saberes o aprendizaje en general. Ya a futuro, construir el conocimiento. Dice Edgar Morin, el conocimiento es el proceso de percepción, de traducción y de reconstrucción del conocimiento. La percepción y la traducción deben estar manejadas desde el bachillerato. El estudiante tiene que venir con los procesos de desarrollo del pensamiento muy bien constituidos, de tal manera que los procesos de reconstrucción del conocimiento que le corresponden a los aprendizajes de la universidad puedan ejercerse. Y no entremos a trabajar una vez más primeros años o la educación inicial en la universidad, donde los docentes se angustian y se desbordan por las carencias que presentan los estudiantes en el aprendizaje de la ciencia, lo que genera el abandono o la deserción de la universidad. Otro de los elementos que se plantea es la conciencia ecológica. Y la conciencia ecológica no solamente integra lo ambiental, y esto es una de las innovaciones de Morin. Él plantea que el bachillerato debe de generar el desarrollo de la autoeco-organización de los adolescentes. ¿Qué es esta autoeco-organización? La posibilidad de el desarrollo de la identidad. Y la identidad implica no solamente una identidad histórica de quién soy yo y de dónde vengo y hacia dónde voy, sino cómo me relaciono con el entorno. ¿Cuál es mi posición en la vida? ¿Qué es lo que implicarían estas capacidades ecológicas para poder pensar la realidad y ubicarnos armónicamente? Y aquí está el buen vivir instalado como premisa conceptual, las relaciones armónicas consigo mismo, con la naturaleza y con los colectivos sociales. Esta es la capacidad de desarrollo de pensamiento ecológico. Y hay otra capacidad que es fundamental para el mundo en general del desarrollo académico y que tiene que ver con las capacidades para el trabajo colaborativo. Pasar de la simple percepción del trabajo grupal, donde cada cual tenía una función fragmentada y donde muchas veces ni siquiera nos veíamos. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, hace mucho tiempo, trabajo grupal, entonces nos dividíamos, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y cuando ya la profesora decía, a ver, la exposición, entonces a mí me tocaba, una parte me la sabía muy bien, pero yo no sabía, pero de qué iba la película del resto del grupo, y era trabajo grupal. Luego hicimos la gran innovación, preséntelo por escrito, ¿ya? Y entonces con la configuración, las nuevas configuraciones del internet, el preséntelo por escrito, se convirtió en el famoso trabajo de dedo, copia y pega. Eso es lo que hacen los estudiantes. Y como los docentes no tenemos tanto tiempo como para leer, no nos damos el tiempo necesario para leer, efectivamente vemos por el grosor
y medio al comienzo, a la mitad y al final, y no hay lo que se llama el trabajo colaborativo. ¿Cuál es el trabajo colaborativo? El trabajo colaborativo surge de la epistemia constitutiva, la nueva epistemología de los aprendizajes, que no es trascendental, es decir, las cosas son como son y lo único que hace el conocimiento y los aprendizajes es la representación de esa realidad. No, la nueva epistemia de los aprendizajes, producto de la nueva organización del conocimiento, es una epistemia que permite la configuración en la configuración de los aprendizajes, la configuración del conocimiento acerca de la realidad. Lo cual implica que debemos de abordar estrategias cognitivas y de aprendizajes que nos permitan la construcción de una mirada, de un lugar para mirar la realidad y no de reproducción a cascada de definiciones que representan la realidad. Y para eso, esta nueva epistemia, que no solamente es la epistemia de los aprendizajes, sino también del conocimiento, fundamentalmente, la nueva organización del conocimiento, se planteó la necesidad de algo que están haciendo los científicos en los actuales momentos: la producción, circulación y aprendizaje del conocimiento de forma distribuida. Hasta, bueno, nosotros seguimos peleando por la cuestión de las propiedades de lo que producimos, entonces no dejamos que nadie lea. De repente hacemos un escrito, algo importante, una narrativa, y ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es poner el PDF para que nadie le pueda poner una coma. Y los científicos se ríen de nosotros, porque nosotros guardamos y no distribuimos. Se guardaba el conocimiento, como dicen los buenos científicos, se guardaba con sigilo el conocimiento y bajo 40 candados, cuando el conocimiento era simplemente, bueno, no voy a usar la palabra simplemente, cuando el conocimiento se constituía a partir de una lógica rigurosa de procesos metodológicos y por lo tanto el conocimiento le pertenecía a una persona o a un colectivo académico. Esa pertenencia, ¿de dónde le venía dada? La pertenencia le venía dada fundamentalmente por su inclusión en el proceso, pero también porque la ciencia se constituía en una verdad eterna. Era eso y no más. Como eran las verdades eternas, las verdades se guardan. Como era la única posibilidad de mirar con certeza la realidad, las verdades se guardan. Y además, como la ciencia podía predecir, había que guardarla con mucho más sigilo. Hoy, con la interdisciplinariedad, se desconfigura ya, en primer lugar, las certezas de la ciencia, porque se constituye la ciencia en un gran constructo histórico, y al ser histórico es permanentemente cambiante. La ciencia se duplica en todo, absolutamente en todas sus áreas cada 5 años. Eso implica que cuando usted enseña algo en el primer año de universidad, cuando el estudiante sale, ese conocimiento ha sufrido algún nivel de modificación. Por lo tanto, el problema grave de las universidades y también de los colegios es la rápida obsolescencia en que cae el conocimiento. Como hay una rápida obsolescencia en que cae el conocimiento, producto justamente de esta vertiginosidad que algunos teóricos la llaman el shock del futuro, porque efectivamente cambia permanentemente y al cambiar el conocimiento cambia la realidad. Y entonces hace unos días una hija mía me decía: yo creo que está pasando más rápido el tiempo. Y
¿No será que por los productos de los terremotos y cómo se cambió el eje de la Tierra, el tiempo está pasando más rápidamente? No, no es que pasa más rápidamente, es que todo está develado, las verdades, todo se develó a partir de dos elementos. Por un lado, el saber que la ciencia cambia permanentemente, y por otro lado, el acceso al conocimiento. Eso cambia radicalmente las relaciones humanas, y entonces todo va más rápido, porque todo se tiene que descubrir más rápidamente. Vivimos un ritmo realmente estresante, sobre todo para los que trabajamos en educación. Pero el grave problema de esta barrera de acceso es que, como yo les decía, que tiene que ver con las formas de construir los aprendizajes, y que los científicos hablan ya del conocimiento distribuido. ¿Por qué se habla de conocimiento distribuido? Porque hasta hace 10 años, el mundo, o 10 o 20 años, el mundo entero manejaba la ciencia a partir exclusivamente de las disciplinas. Es decir, en las disciplinas científicas se agotaba el conocimiento de un determinado objeto de estudio. Hoy, al descubrir que la realidad es muy compleja, es multidimensional, es decir, tiene múltiples dimensiones, ya no hay una sola causa, hay que buscar como varias entradas para entender hasta los hechos cotidianos. ¿Qué ocurre? Se crea la llamada interdisciplinaridad. Es decir, las disciplinas, si bien es cierto, son sustantivas y fundamentales para entrar en el segundo paso, es decir, las ciencias básicas. Un país no puede renunciar a ellas porque son el elemento fundamental que le va a permitir dar el salto cualitativo hacia la inter y transdisciplinaridad. Y yo por eso ayer les decía, una de las características identitarias de la Escuela Politécnica Nacional justamente es el estudio de las ciencias básicas, a las que el país no puede permitirse renunciar y debe fortalecer esa área, porque si no, no se puede pasar al segundo nivel, que es la interdisciplinaridad. Y entonces, ¿qué resulta? Ahora, desde la visión interdisciplinar, todas las ciencias ponen al servicio de una nueva forma de conocimiento sus ideas, sus planteamientos, etc. Y por lo tanto, como todo el mundo pone, ya nadie puede esconder. Y ya nadie puede tapar ni ponerle 40 PDF para que no se ponga la coma. ¿Qué están haciendo los científicos? Están trabajando elementos desde la ciencia básica, investigación básica, y sus conclusiones las ponen al servicio de otros científicos para que esos otros científicos le pongan el resto de los abordajes. Lo que se llama conocimiento distribuido. En ese sentido, implicaría que nosotros manejáramos también el proceso de trabajos colaborativos para distribuir conocimientos, para distribuir lo que se descubre, lo que se investiga, lo que se observa, lo que se experimenta. Hoy en día el aprendizaje está basado en esa experiencia de poder concebir el mundo y poder comentar y construir el mundo colectivamente. Entonces, esas son las llamadas competencias que reducen las barreras de acceso a la universidad y que debería de traer el nuevo bachillerato unificado a bachillerato generalista. Ahora bien, estamos en un momento de transición. Es por dos razones. Primero, porque dependemos de las capacidades del talento humano de la docencia que tenemos en nuestro país. Y en segundo lugar, porque los cambios que se van operando en el currículo solo se consolidan a partir del tercero o del cuarto año. Eso implica que todavía seguimos en un proceso de transición, aun cuando se gradúen estos estudiantes que traen estas nuevas capacidades y competencias. Y en este sentido, ahora entramos a la nivelación, se ha creado una estructura de nivelación. Esa estructura de nivelación tiene tres grandes módulos que tienen que ver con todas estas capacidades que eliminan barreras de acceso. Un primer módulo que se llama Universidad, Educación Superior y Buen Vivir,
que permite el manejo de, primero, el proyecto de vida del estudiante. Este es un elemento fundamental y me permito hacer esta precisión producto de lo que estamos viendo en estos momentos de lo que nosotros llamamos faltas disciplinarias, excesos, pero que tienen que ver con las configuraciones de cómo me concibo a mí mismo. Y ustedes saben que tanto los adolescentes como los jóvenes, sus interacciones sociales se dan fundamentalmente a través del cuerpo. Y entonces nosotros inmediatamente, para curarnos en salud, decimos que son faltas disciplinarias. No se pueden evidenciar como faltas disciplinarias, pero lo que está detrás es una carencia en la formación de los proyectos de vida que configuren la identidad y la humanidad de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes en términos personales, familiares y ciudadanos. Entonces tenemos aquí un proyecto de vida, tenemos un bloque del segundo lenguaje que hablábamos, de todo lo que tiene que ver con ofimática y lenguajes informáticos, y tenemos también un bloque de aprendizaje, de organización de los aprendizajes. Este es el primer módulo, para que los estudiantes puedan ir desarrollando capacidades para los aprendizajes universitarios. Vamos al segundo bloque, al segundo módulo de la nivelación, que la hemos denominado lógicas de desarrollo del pensamiento. Hay dos grandes bloquecitos ahí. El de razonamiento verbal, que está fundamentalmente manejado desde las líneas de lenguaje y comunicación para la lectura incluso de un primer nivel de la lectura crítica, de un primer nivel de narrativa académica, no científica, pero sí académica, y unos primeros esbozos también de redacción de narrativas académicas, y una segunda asignatura que nosotros le llamamos unidades de análisis en la nivelación, porque no son asignaturas fragmentadas, sino que todas están conectadas. La segunda asignatura tiene que ver con formulación y resolución estratégica de problemas. Básicamente está centrada en lógica matemática y razonamiento verbal. Y el tercer bloque, o el tercer gran módulo, resuelve las capacidades, o lo que nosotros llamamos los desempeños cognitivos para el aprendizaje de la ciencia, y en función de los 6 currículos, nosotros hemos organizado 6 currículos en la nivelación que dan cuenta de las distintas áreas del conocimiento en las que se insertan las carreras. Tomamos como referencia la clasificación internacional unificada de la educación, hecha por la UNESCO, la llamada clasificación CINE. Esta clasificación organiza las carreras profesionales en 10 bloques. Nosotros vimos que era fundamental no hacer tanta dispersión para la nivelación y construimos 6 currículos en este bloque de desempeños cognitivos para el aprendizaje de la ciencia. El primer bloque es lo que tiene que ver con las áreas del conocimiento de servicios, educación, ciencias sociales, comunicación y derecho. En este bloque se trabajan las ciencias, son disciplinas, psicología, estudios sociales y culturales. Esta es una mixtura que se hizo para desarrollar el pensamiento histórico y filosófico en las distintas, una estructura muy ecológica de la educación, de las ciencias sociales, y una tercera unidad de análisis o asignatura es sociología. Luego tenemos el segundo currículo, que cada currículo que les estoy diciendo tiene los 2 primeros módulos, ¿no? Tiene el módulo de universidad y buen vivir y tiene el módulo de desarrollo del pensamiento. Lo que estamos viendo ahora simplemente es el tercer bloque de la estructura curricular. Es el de las ingenierías y ciencias en general.
Acá están pues las tres disciplinas básicas, ¿no? Matemáticas, física y química. Luego tenemos un currículo especial para carreras referidas a ciencias de la salud. En este currículo está biología, está anatomía y química. Ya vamos a ver cómo vamos a tener que cambiar el próximo año estos currículos, porque los estudiantes no vienen con esas asignaturas en el nuevo. Y luego tenemos el currículo que es de agricultura, que tiene una mixtura entre matemáticas y física, la química y la biología. Y hay un currículo para las carreras de arte, que tiene dos grandes bloques, que son proyectos de experiencia de producción artística, que tiene que ver, el uno es sociedad y cultura, y el otro es proyecto de intervención cultural, una cuestión así. Ya, estos bloques tienen 500 horas presenciales y 456, me parece, horas de trabajo autónomo, con un crédito de 25 horas, basado fundamentalmente en experiencias prácticas educativas. Lo que nos interesa es el manejo de procesos. Lo están dando en este momento las universidades. Las universidades, como bien dijo nuestro querido vicerrector, están pues haciendo incluso críticas y retroalimentaciones a las estructuras para que podamos efectivamente tener correspondencia entre el perfil de egreso de la nivelación y las necesidades que plantea la universidad. Estos currículos van a tener que variar, porque anatomía, psicología y una serie de asignaturas que ya no se ven y que los estudiantes que van a ingresar a la nivelación en septiembre del próximo año no van a traer bases, entonces vamos a tener que hacer una variación sustantiva, lo que implica que las universidades pues, nuevamente tendremos que volver a reconstruir estos procesos para dar cuenta pertinente de la articulación. Y una última estrategia para eliminar las barreras de acceso, también para evitar los problemas que se tienen en la deserción, sobre todo entre el primero y el segundo año de la universidad, tiene que ver con una nueva configuración que está planteada para el reglamento de régimen académico de las universidades y que tiene que ver con el desarrollo de un primer año ¿ya? Destinado a los procesos de desempeño en el aprendizaje de una formación básica disciplinar que le permita fortalezas al estudiante, consolidar ciertas fortalezas en esos desempeños para poder manejar. En todo caso, para terminar, sí quiero decir que son políticas que se están implementando, pero que no son políticas ni acabadas ni estáticas. Son políticas en permanente construcción y reconstrucción, donde la Universidad Ecuatoriana y las escuelas politécnicas han tenido un papel protagónico en los abordajes analíticos como en los procesos de retroalimentación. Ahora mismo se está construyendo un examen único de ingreso a la universidad para poder obviar el proceso de nivelación, que es un examen de contenido, se llama el examen de exoneración de la nivelación, donde los protagonistas de ese proceso son justamente las universidades. Por lo tanto, al ser las universidades y las escuelas politécnicas los protagonistas, tenemos que ir desarrollando algunas adaptaciones y algunas nuevas estructuras producto de la asesoría que tienen, ¿no? En todo caso, estas son las políticas generales, no creo que me haya olvidado ninguna, sino, pero creo que son las políticas generales para eliminar estas barreras de acceso y para consolidar la posibilidad de una permanencia y reducir la deserción estudiantil en la educación superior. Me dicen que tengo 10 minutos. Sí, ya se acabó.